Hola, muchas gracias y primero que nada, muchas gracias por la invitación al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Es un placer estar acá aquí con ustedes. Voy a primero presentar al panel que tenemos y que nos acompaña. En primer lugar tenemos a Huáscar Escurra, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad de Yale. Cuenta con más de 20 años de experiencia en arbitraje comercial nacional e internacional y arbitraje de inversiones administrados por las principales instituciones internacionales como ICC, CIADI, SIAC, entre otros. Es socio del estudio Bullard Falia Escurra desde el año 2001. Isabela Velera, abogada por la Universidad de Carabobo de Venezuela, cuenta con un título de Juris Doctor por la Duke University School of Law, abogada habilitada para el ejercicio en Venezuela y Estados Unidos. Tiene amplia experiencia representando a compañías multinacionales, inversionistas y entidades estatales en la resolución de complejas disputas internacionales y de inversión bajo las reglas de CCI y CIADI. Asimismo, cuenta con una vasta experiencia en los sectores de energía y construcción. Actualmente es asociada senior del Estudio Internacional White & Case en la ciudad de Washington, D.C. Marina Escorrá es co-head de la práctica de arbitraje internacional, regulación económica y derecho administrativo de BOMCHIL en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica arbitral, en asuntos comerciales y de inversión, bajo las reglas arbitrales de la ICC, CIADI, UNCITRAL, entre otros. Y por último, Aníbal Sabater, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la misma casa de estudios. Cuenta con más de 25 años de experiencia como árbitro en procesos administrados por la ICC, CIADI, LCA y UNCITRAL, teniendo una amplia experiencia en arbitrajes comerciales, arbitraje de inversiones, disputas contractuales entre estados y particulares a nivel internacional. Es fellow del Charter Institute of Arbitrators y ha sido vicepresidente de la rama americana de la Asociación de Derecho Internacional y miembro del grupo de trabajo de la ICC sobre instituciones financieras y procedimientos con árbitros de emergencia. Es socio de Chaffetz Lindsay en Nueva York. Bueno, como saben, este es un workshop y vamos a tratar un caso práctico. Sandra, el control para el... Gracias. Bueno, el título del caso es Un partido agitado. El pasado 3 de marzo de 2022, la FIFA anunció la apertura del proceso de postulación para determinar la sede de la Copa Mundial de Fútbol del año 2030. El 23 de abril de 2023, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Milton Noga, emitió un comunicado anunciando públicamente la candidatura del Perú para ser la sede del Mundial del año 2030. Una vez recibidas todas las propuestas, el 13 de junio de 2022 se procedió a realizar la votación general durante el 69 Congreso de la FIFA en Bruselas. El Perú ganó el proceso de selección con un total de 141 votos válidos y se convirtió oficialmente en el país anfitrión de la Copa del Mundo 2030, asegurando su participación en dicho mundial, por cierto. La noticia se recibió con mucha alegría en todo el territorio peruano. Así, en línea con los preparativos a llevarse a cabo, el Estado decidió crear al Comité del Mundial 2030 o CDM, que sería la entidad encargada de organizar todo lo vinculado a dicho evento deportivo. Esta labor de organización del evento incluía principalmente la realización de un importante programa de construcción y recondicionamiento de instalaciones deportivas a fin de que el país esté preparado para el evento deportivo. En marco de este programa de construcciones, la CDM había planeado llevar a cabo la construcción de un estadio gigantesco en el cual se disputarían los partidos más importantes del Mundial. Este se conocería como el Estadio Incarri, el cual aspiraba a ser el estadio más grande de Latinoamérica. En línea de ello, se convocó a un concurso público a fin de contratar a la empresa o empresas que se encargarían de la construcción de este ambicioso proyecto. Alrededor de 20 postores presentaron sus propuestas a dicha convocatoria. No obstante, dentro de los candidatos destacó la propuesta presentada por un consorcio conformado por 5 empresas, denominado como el Consorcio Bizantio. En dicho consorcio participaban las empresas Quirosio Constructores, Nova Holdings LLC, Macmillan BC, Charles & Daniels y Ubelmont. Este consorcio finalmente fue declarado el ganador de la Buena Pro para llevar a cabo la construcción del Estadio Incarri. El contrato de consorcio incluía una cláusula arbitral que disponía arbitraje
referido a la Cámara de Comercio de Lima, la sede de arbitraje sería Lima y la ley aplicable sería la ley peruana. Las empresas Quirosio Constructores, Macmilton BC, Ubelmont S.A. y Charles Daniels son empresas constituidas en Perú y cuentan con una vasta experiencia en el sector de construcción. Por su parte, la empresa Nova Holdings LLC es una empresa constituida en Nueva York, Estados Unidos, y es internacionalmente reconocida como una de las empresas proveedoras de materiales de construcción más importantes del sector. Por su parte, la empresa Nova Holdings Incarri S.A. es una empresa constituida en Perú en el año 2023. Esta empresa es una subsidiaria de Nova Holdings LLC, que es su casa matriz. Esta empresa se constituyó únicamente debido a una normativa publicada en el año 2022 que exigía la constitución de un vehículo o una empresa local en empresas que participaran en concursos públicos. El contrato de consorcio, tras haber obtenido la buena pro para llevar a cabo la construcción del estadio Incarri, las empresas del consorcio y Nova Holdings Incarri, en reemplazo de la matriz Nova Holdings LLC, suscribieron un contrato EPC con el CDM para llevar a cabo la construcción del estadio Incarri. Este contrato EPC contenía una cláusula arbitral en una Cámara de Lima, la sede de arbitraje sería Lima, la ley aplicable la peruana, y un tribunal arbitral de 3 miembros. La construcción del estadio, de acuerdo en el contrato de consorcio, se había acordado dividir entre las empresas que formaban el consorcio en 4 secciones. Quirosio Constructores se encargaría de la zona norte, Charles Daniels se encargaría de la zona sur, Macmilton se encargaría de la zona este, Ubelmont se encargaría de la zona oeste. Por su parte, Nova Holdings LLC, la matriz, se encargaría de la provisión de materiales necesarios para ejecutar el proyecto, principalmente de tubos de aceros reforzados. Por su parte, en el contrato EPC suscrito con el CDM por las empresas de consorcio y Nova Holdings Incarri, se acordó de forma genérica que todas las empresas del consorcio eran responsables de llevar a cabo la obra en los plazos acordados. Durante la ejecución del proyecto, Quirosio Constructores y Charles Daniels requirieron una provisión adicional del material necesario para llevar a cabo la obra, específicamente los tubos de acero reforzado. Debido a ello, suscribieron respectivamente contratos de suministro con Nova Holdings Incarri para que se proveyera este material adicional. Ambos contratos de suministro eran idénticos, con la única diferencia de que uno se refería a la provisión del material para la construcción de la zona norte y el otro se refería a la provisión de material para la construcción de la zona sur. Estos contratos, ambos, hacían referencia expresa a que la provisión de tubos de acero sería necesaria para la construcción del estadio Incarri. Durante las primeras meses de las relaciones contractuales, el suministro a favor de Quirosio y Charles Daniels se realizó de la mejor manera. Sin embargo, al año de la suscripción de ambos contratos, Nova Holdings Incarri devino en insolvente como consecuencia de un mal manejo económico de su gerencia. En el marco de esta situación, Nova Holdings Incarri alegó que se le hizo imposible seguir cumpliendo con los contratos de suministro suscritos con Quirosio Constructores y Charles Daniels, por lo que la empresa dejó de suministrar tubos de acero reforzado tanto a Quirosio como a Charles Daniels. Luego de meses de reuniones y comunicaciones infructuosas con Nova Holdings Incarri, Quirosio Constructores decidió presentar una solicitud de arbitraje contra Nova Holdings Incarri y su matriz Nova Holdings LLC ante el Centro de Arbitraje de la CCL. En su solicitud de arbitraje, Quirosio planteó reclamos a Nova Holdings Incarri por el incumplimiento de sus obligaciones, tanto en virtud del contrato de suministro como en virtud del contrato EPC. Básicamente, Quirosio Constructores alegó que el contrato de consorcio, el contrato EPC y el contrato de suministro constituían un único grupo de contratos y, por tanto, podía plantear reclamos a Nova Holdings Incarri y a Nova Holdings LLC en virtud de sus incumplimientos contractuales en cualquiera de los 3 contratos. Por su parte, la segunda empresa con contrato de suministro, es decir, Charles & Daniels, también se había visto afectada por los incumplimientos de Nova Holdings Incarri. Entonces decidió presentar también una solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la CCL, demandando a Nova Holdings Incarri y a Nova Holdings LLC por los mismos hechos y alegando también la existencia de un grupo de contrato formado por estos 3 contratos.
Una vez presentadas ambas solicitudes de arbitraje y tras haberse puesto en contacto, los representantes de Quirosio y Charles Daniels decidieron presentar un pedido conjunto al Centro de Arbitraje de la CCL solicitando la consolidación de ambos arbitrajes por tratarse de controversias que versaban sobre los mismos hechos en las cuales se habían invocado el mismo convenio arbitral. Por su parte, Nova Holdings Incarri se opuso firmemente a la solicitud de consolidación de los arbitrajes, señalando que se trataba de procesos diferentes, con partes distintas, y que por tanto no se podía consolidar. Nova Holdings LLC también se presentó para contestar, entre otros, que ella no era parte de los contratos EPC y de suministro ni estaba vinculada por el convenio arbitral y pidió que se declare que ella no era parte del proceso. ¿Qué pasó? Bueno, lo leo. En como es un workshop, lo que vamos a tratar es simular de la mejor manera como si esto fuera un tribunal arbitral. Entonces, para centrar el debate y antes de empezar con la audiencia, vamos a tratar 3 problemas principales en este workshop. El primer problema consiste en determinar si el contrato de suministro suscrito con Quirosio Constructores, el contrato de consorcio y el contrato de EPC constituyen un grupo de contratos y por tanto es posible iniciar un único arbitraje planteando reclamos en virtud de los 3 contratos. El segundo problema consiste en determinar si Nova Holdings LLC es una parte no signataria de los contratos de suministro y del contrato EPC y por tanto puede ser incorporada en los arbitrajes y se le puede plantear reclamos en virtud de estos contratos. Y por último, el tercer problema consiste en determinar si corresponde consolidar los arbitrajes iniciados por Quirosio Constructores y Charles Daniels S.A. respectivamente. Bueno, ahora yo voy a ser de presidenta del tribunal. Este va a ser un tribunal un poco grande porque ustedes van a ser mis coárbitros. Entonces vamos a hacer, como digo, una simulación de una audiencia. Sí quiero hacer el disclaimer que las posiciones que van a ver acá defendidas no necesariamente son las posiciones que reflejan las opiniones de los abogados, eso es importante mencionar, así que con eso damos inicio a nuestra audiencia. Entonces, en primer lugar, buenos días con todos, buenos días a mis coárbitros, y le doy el uso de la palabra al doctor Aníbal Sabater, abogado de las empresas demandantes, Charles Daniels y Quirosio. Buenos días y muchas gracias, señora Miró Quesada y miembros del Consejo de la Cámara. Muchas gracias por su presencia y su atención esta mañana. Lo sé, Perú vaya a organizar el Mundial de Fútbol 2030 es difícil de creer, pero no voy a abusar de su credibilidad esta mañana. Lo que les voy a pedir es que concluyan algo mucho más fácil, a saber, el contrato de consorcio, el contrato EPC y el contrato de suministro forman lo que se llama un grupo de contratos. Por tanto, Quirosio y Charles Daniels, por un lado, pueden reclamar en un solo arbitraje frente a Nova Holdings y Nova Holdings Incarri, por el otro, al amparo de cualquiera de los 3 contratos que les acaba de contar la señora Miró Quesada, el contrato de consorcio, el contrato EPC y el contrato de suministro. Decía que esta es una conclusión a la que es muy fácil llegar. En realidad, es la conclusión, después de atender las circunstancias del caso. Países que jugamos bien al fútbol y que sabemos cómo se construyen estadios de fútbol, la teoría del grupo de contratos está establecida desde hace décadas. Esta teoría permite que, a los efectos procesales de un arbitraje, varios contratos se traten como uno solo, siempre y cuando se den 2 requisitos. Primero es que esos contratos estén relacionados. Segundo, es que las partes en esos contratos hayan consentido en arbitrar. Eso es todo. No hay más. Lamentablemente, hay abogados que les van a hacer creer esta mañana que sí hay más. Se trata de personas sin escrúpulos que los fines de semana ven y juegan rugby o, peor aún, béisbol. No saben de fútbol. No saben cómo se construyen los estadios de fútbol. Una de las cosas que le van a oír decir a estos fans, a estos abogados, es que la voluntad de las partes importa. El tribunal tiene que intentar entrar en la cabeza de las partes y especular, o peor aún, inventarse, que las partes querían llevar todas sus controversias a un solo arbitraje. No es así. Su análisis, miembros del Consejo, tiene que reducirse a los 2 requisitos que les comentaba, y ambos concurren en este caso. Me explico.
El primer requisito es que los contratos estén relacionados. En este caso, no hay duda de que los 3 contratos lo están. Los 3 contratos traen causa los unos de los otros y se explican los unos por los otros. El acuerdo de consorcio se ha firmado porque es un instrumento para que los contratistas cumplan con el contrato EPC. Y el acuerdo de suministro se ha firmado porque es un instrumento para cumplir con el EPC y con el contrato de suministro. Al final del día, sin contrato EPC no habría ni contrato de suministro ni contrato de consorcio. Los 3 contratos están tan relacionados entre sí que si se fragmenta la disputa y se lleva a 2 o 3 procedimientos, es perfectamente posible que acabemos con decisiones incompatibles, además de con un exceso de gasto absolutamente innecesario. El segundo requisito es que las partes hayan convenido, todas ellas, en arbitrar. Y aquí es donde me temo que nuestros amigos, los aficionados al béisbol, van a salir con hiperliteralismo. Bueno, nos van a decir, es que hay varios convenios arbitrales, pero no todas las partes han firmado todos los convenios arbitrales en este caso. La respuesta es que no hace falta que lo hagan. De lo que se trata es de que nadie puede arbitrar si no ha aceptado el arbitraje de antemano. Pero en este caso, todos aceptaron de antemano arbitrar. Es fácil de repasar. En el contrato de consorcio, Quirocio, Charles & Daniels y Nova Holdings LLC acordaron arbitrar aquí, ante la Cámara de Comercio de Lima. Y en el contrato EPC, Quirocio, Charles & Daniels y Nova Holdings Incarri acordaron arbitrar en Lima, especificar corte o reglamento. En resumen, las 4 empresas que están afectadas por la disputa han convenido arbitrar. Finalmente, déjenme que termine con una alusión a la eficiencia. Los árbitros, la institución y las partes tienen un deber de colaborar en que el caso se tramite con razonable celeridad y ahorro de dinero. Oponerse a la teoría de contratos en este caso significa abocar a que se celebren, en este caso concreto, arbitrajes o litigios separados bajo el contrato de consorcio, el acuerdo EPC y el acuerdo de suministro. ¿Creen ustedes que eso ahorrará dinero o que asegurará un resultado final coherente? ¿Duda? No. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sabater. Le cedo la palabra a la doctora Isabela Velera, abogado de la parte demandada, Nova Holdings y Nova Holdings Incarri. Buenos días, miembros del Consejo. Mi nombre es Isabela Velera y represento a las demandadas. Lamentamos mucho que la contraparte todavía esté molesta por su pérdida en penales con Marruecos, pero le informamos que Venezuela ha clasificado por primera vez a un mundial en el 2030. No nos importa si perdemos en la primera ronda. Ahora a lo que vinimos. Las demandadas se oponen enérgicamente a la iniciación de un solo arbitraje en virtud de la teoría de contratos en contra de tanto Nova Holdings LLC, la matriz, y Nova Holdings Incarri S.A., la subsidiaria. En forma general, cuando no existe una evidencia clara de que las partes han consentido arbitrar una disputa, tanto cortes nacionales como tribunales arbitrales comúnmente rechazan unificar en un solo procedimiento disputas que vienen de contratos que contienen cláusulas arbitrales que no sean compatibles o que tengan métodos de resolución de conflictos que sean incompatibles. Este es el caso. Las cortes y tribunales también comúnmente rechazan la aplicación de la teoría de contratos cuando los contratos que se encuentran analizando involucran a partes distintas. Este también es el caso. Ahora bien, acá ni siquiera tenemos que examinar si existen cláusulas arbitrales compatibles, porque simplemente no existe ningún tipo de acuerdo arbitral entre Quirocio Constructores S.A. y Charles Daniels por un lado, con la entidad peruana Nova Holdings Incarri por el otro. Pero veamos cada uno de los contratos que supuestamente forman un grupo para constatar que no existe dicho consentimiento. Primero, tenemos el contrato de consorcio, un contrato que no fue firmado por Nova Holdings Incarri. Tampoco existe evidencia alguna que la cláusula del contrato de consorcio, que por cierto se basa en la cláusula modelo de la Cámara de Comercio de Lima,
se extienda a ningún otro contrato, inclusive el contrato de suministro. Segundo, tenemos el contrato de EPC, que fue firmado por el Comité del Mundial, con ciertos miembros del consorcio y Nova Holdings Incarri. Y esta es la única cláusula arbitral que Nova Holdings Incarri ha firmado. Pero en dicho contrato ni siquiera se establece una obligación por parte de Nova Holdings Incarri de suministrar tubos de acero, solamente se establece una obligación genérica por parte de ciertos miembros del consorcio. En todo caso, el Comité del Mundial no se encuentra realizando, no está presente este día acá y no está realizando ningún tipo de reclamo, por lo que dicha cláusula es completamente irrelevante. Y ahora lo que nos compete, el contrato de suministro, que sí fue firmado por Nova Holdings Incarri, pero dicho contrato no tiene una cláusula arbitral. Por lo tanto, cualquier disputa que Quirosio y Charles Daniels puedan plantear y que únicamente se refiere a los contratos de suministro debe ser sometida a una corte nacional con jurisdicción. Ahora, ante esta realidad, mi contraparte, que como dijimos continúa estando molesto por la pérdida en el último mundial, recurre a múltiples argumentos, pero todos son de tipo económico. Dichos argumentos no pueden utilizarse para fabricar jurisdicción arbitral donde no ha habido un consentimiento expreso. Ahora, la imposibilidad de aplicar la teoría del grupo de contratos en este caso no solamente se limita a la falta de consentimiento, aun cuando ese debería ser el fin de esta disputa. También falla por dos razones adicionales. Primero, no existe evidencia alguna que demuestre que la cláusula del contrato de consorcio fue incorporada por referencia al contrato de suministro. Segundo, no hay evidencia alguna de que Nova Holdings Incarri, a través de su conducta, haya consentido a la cláusula arbitral del contrato de consorcio. Con respecto a la ausencia de referencias, que es el primer punto, no hay ninguna referencia expresa al contrato de suministro en el contrato de consorcio y no hay ninguna referencia en la cláusula arbitral del contrato de consorcio a ninguna subsidiaria, a ningún contrato adicional, ninguna. Es la cláusula estándar de modelo de la Cámara de Comercio. El segundo punto es el que habíamos referido, que no hay evidencia clara a través de la conducta de las partes. Es más, si vemos la conducta de Charles Daniels y Quirosio y las decisiones que tomaron al estructurar sus relaciones contractuales, esto por sí solo demuestra lo contrario, no hay consentimiento. Charles Daniels y Quirosio son partes sofisticadas y con amplia experiencia y estas prefirieron no incluir una cláusula arbitral en los contratos de suministro, aun cuando ya lo habían hecho en otros dos contratos. Charles Daniels y Quirosio también decidieron contratar con Nova Holdings Incarri S.A. y no con la casa matriz, aun cuando no tenían ningún tipo de restricción por no ser empresas públicas. Finalmente, el contrato de consorcio establecía una contraprestación específica para con Nova Holdings LLC por el suministro de tubos de acero reforzado. El contrato de suministro es un contrato aparte, una compra adicional que implicó una transacción adicional y que implicó una contraprestación adicional. De hecho, cuando surgió una disputa bajo los contratos de suministro, Quirosio convocó a Nova Holdings Incarri, su contraparte en Perú, para discutir la ejecución del contrato. No hay evidencia de que haya recurrido a la casa matriz. No fue sino hasta el inicio de este procedimiento en el que Quirosio convenientemente intentó establecer una conexión entre el contrato de consorcio y el contrato de suministro. Debido a la ausencia de consentimiento de arbitrar las disputas que emanan de los contratos de disputa de suministro, no existe ninguna base para argumentar que estos reclamos deben ser sometidos a arbitraje y mucho menos consolidados. Por más conexiones de tipo económico que puedan existir entre las partes y los contratos, dichas conexiones no curan el defecto de la falta de consentimiento que existe en este caso para dirimir las disputas en un solo procedimiento. Gracias, doctora Velera. Tiene la palabra el doctor Sabater si quiere agregar algo. Muchas gracias, señora Miró Quesada. Voy a ser breve, voy a intentar serlo. Les decía, terminando mi intervención, que, en resumen, las 4 empresas que están afectadas por la disputa, en este caso, las 4, han convenido en arbitrar, pero de que esto no satisface a Nova Holdings Incarri S.A.
y a su matriz Nova Holdings LLC. Poco tiempo que me queda, voy a intentar rebatir las dos objeciones que hacen al respecto. La primera objeción que hacen estas compañías es que las cláusulas arbitrales no son idénticas. Claro que no lo son, no tienen por qué serlo, pero son compatibles. El acuerdo EPC y el acuerdo de consorcio contemplan la misma sede arbitral, Lima. El EPC no establece el reglamento aplicable. El de consorcio sí, dice que será el reglamento de la Cámara de Comercio. De modo que no hay problema para que todas las reclamaciones se tramiten en una misma sede, ante esta Cámara, y bajo un mismo reglamento de esta Cámara. Con ello no se está ni violentando ni contradiciendo ningún consentimiento arbitral. Nadie queda sorprendido, nadie queda sometido a algo a lo que no se sometió. Todas las partes, menos una, Incarri, pactaron arbitrajes aquí, en Lima, en la Cámara de Comercio. E Incarri, que no lo pactó solo un arbitraje en Lima como sede, no en la Cámara de Comercio, tampoco lo excluyó. Precisamente les recuerdo que el artículo 9 del reglamento de esta Cámara, el artículo 9.1.b de la Cámara, permite consolidar arbitrajes en aquellos casos en los que los convenios arbitrales no son excluyentes entre sí. Y eso es precisamente lo que sucede. No tiene ningún sentido que permitamos consolidar arbitrajes una vez iniciados y que no permitamos iniciar conjuntamente esos mismos arbitrajes al amparo de la teoría del conjunto de contratos del que estamos hablando hoy. La segunda objeción que parece formular Nova Holdings y su filial es que el contrato de suministro firmó Nova Holdings en Incarri no contiene un convenio arbitral. No lo contiene lisa y llanamente porque no lo necesita. Estamos hablando de un contrato que es accesorio, de un contrato que es consecuencia del contrato de EPC y del contrato de consorcio que sí contienen un convenio arbitral. Estamos hablando de que las partes en el contrato de suministro ya habían celebrado consentimientos arbitrales en el EPC y en el contrato de consorcio. El convenio arbitral que ya existe en esos dos contratos, en el EPC y en el consorcio, que cubre a todas las partes en este procedimiento, ya basta y no necesita ser duplicado o reconfirmado por otro convenio separado en el acuerdo de suministro. Recuerdo que el artículo 14 del reglamento de la Cámara y el artículo 14 de la ley de arbitraje permiten la extensión del convenio arbitral. El convenio arbitral puede cubrir no solo las disputas derivadas del contrato en el que se del contrato en el que se contiene el convenio, sino las disputas derivadas de relaciones conexas con él. Eso que lo dice la ley y lo dice el reglamento, lo dice también expresamente el convenio de arbitraje en el acuerdo de consorcio, que cubre expresamente todas las disputas derivadas del contrato de constitución del consorcio y también las derivadas de él. No hay, por tanto, razón para excluir de la aplicación del consentimiento arbitral las disputas relacionadas con el acuerdo de suministro. Termino hablando, claro que sí, sin ocultarlo y sin vergüenza, de la eficiencia. En los casos de consolidación, al amparo del artículo 9 del reglamento de esta Corte, casos que ahora son relevantes por analogía, el Consejo de la Cámara tiene en todo caso discrecionalidad para consolidar en atención a todas las circunstancias del caso. Esas circunstancias citan ahora a favor de la teoría del grupo de contratos. Nova Holdings en Incarri no pueden ampararse en formalismos accidentales para forzar que haya dos o más procedimientos separados con dos o más audiencias de fondo separadas para resolver lo que en esencia es una única disputa. De nuevo, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Sabater. Doctora Velera, si quiere agregar algo. De acuerdo. Entonces, ahora tiene la palabra la doctora Marina Escorra, abogada de la parte demandante. Bueno, buenas tardes, señores del Consejo, señora árbitra. Aquí tenemos una parte demandante que son dos contratistas, Quirosio Construcciones y Charles & Daniels, otra de las contratistas que conformaron el contrato de consorcio junto con Nova Holdings LLC. Nova Holdings
no solo puede incorporarse como parte en estos arbitrajes, sino que debe hacerlo por ser una parte esencial del arbitraje, por haber consentido a arbitrar estas disputas y porque una decisión en estos arbitrajes sin Nova Holdings es o sería inútil. Veamos. ¿Por qué? Es muy simple, empecemos. Nova Holdings es parte signataria, expresa, formal del contrato de consorcio y del convenio de arbitraje que está incluido en ese contrato de consorcio que consintió y firmó. Por lo tanto, está indiscutiblemente alcanzada por el contrato de consorcio, por las obligaciones asumidas allí y también por el convenio de arbitraje allí incluido, junto con firmado junto con quienes son demandantes. El convenio de consorcio y su acuerdo de arbitraje no son un contrato más o contratos más. El contrato de consorcio es el contrato marco de toda la relación que se gestó a partir de su celebración. Entre las partes, repito, que están involucradas en esta disputa y que deben ser partes de los arbitrajes. Por un lado, Nova Holding, pero también su subsidiaria, que como surge del récord, ha sido constituida no solo para cumplir con una exigencia legal y solo y únicamente por esto, por lo tanto es un claro vehículo de Nova Holding, sino que además se ha limitado a tener un rol de facturación. Repito, un rol de facturación. Nova Holding Incarri no es una sociedad operativa, es solo una sociedad que factura, evidentemente para su matriz. El consentimiento a arbitrar, por lo tanto, relevante a estos efectos, es el establecido en el convenio arbitral contenido en el contrato de consorcio, que, repito, Nova Holding firmó, consintió. El resto de los contratos son contratos celebrados con posterioridad en función de este contrato marco y para ejecutar la finalidad específica que tuvo el contrato de consorcio y que no fue otra que presentar una oferta para poder ser ganadores y estos contratistas construir el estadio Incarri, el principal estadio o pretendido principal estadio futuro de la región. Por lo tanto, no cabe duda en este sentido que este es el convenio relevante y el consentimiento prestado a arbitrar en este convenio alcanza al resto de los contratos celebrados con posterioridad para cumplir con la finalidad específica pretendida en el contrato de consorcio que contiene la cláusula arbitral. Estos contratos, por la misma razón, constituyen una unidad económica, un negocio único con una finalidad jurídica y económica única. Difícil encontrar casos que encuadren en esta situación tan claramente. Todos estos contratos, contrato de consorcio, contrato de PC, contratos de suministro, que vinieron a continuar y permitir la implementación de la misma finalidad, son todos contratos inescindibles que constituyen esta única realidad económica y por lo tanto quedan alcanzados por el mismo consentimiento arbitral a arbitrar que fue manifestado en forma expresa por Nova Holding en el contrato de consorcio. Además, el contrato de consorcio es bastante claro al respecto. No es que uno tenga que especular demasiado para leerlo. Simplemente dice, leo textualmente, que todas las controversias derivadas o relacionadas con este contrato o convenio serán resueltas en forma definitiva mediante arbitraje, etc. Derivadas o relacionadas. Estas son controversias o la controversia objeto de estos arbitrajes son controversias relacionadas con
este acuerdo y por lo tanto comprendidas en el convenio. Dicho esto, no solo tenemos esta situación, sino que además, si no fuera suficiente la firma del convenio de arbitraje que está contenida en el convenio o acuerdo de consorcio, la realidad es que es indiscutible de los hechos del caso que Nova Holdings fue una parte activa y determinante en la negociación, celebración y ejecución de los contratos EPC y los contratos de suministro. Y esto también surge del récord, surge con claridad del récord, entre otros numerales 19 y 20, si es que lo recibieron, que Nova Holdings se comprometió a proveer los materiales necesarios para la construcción del estadio en Carri y cumplió y llevó a cabo esa prestación. Repitamos, recordemos, Nova Holding Incarri única y exclusivamente estaba dedicada a funciones de facturación. Con lo cual, quien cumplió las obligaciones fue Nova Holding. Y también fue su beneficiaria, la beneficiaria final. Y esto surge exactamente del mismo contrato marco, que es el de consorcio, donde se estableció en forma expresa que iba a ser la que proveía los materiales contra la percepción de una contraprestación, que evidentemente la recibió porque ha dejado vacía a su subsidiaria y vehículo. Hay mucha jurisprudencia, no la vamos a citar aquí, los señores miembros del Consejo la conocen, sobre la extensión del convenio arbitral. Sin embargo, la ley aplicable en estos arbitrajes es la Ley de Arbitraje del Perú. Y la Ley de Arbitraje del Perú trae la solución en forma expresa en el artículo 14, esta misma que jurisprudencia anterior francesa y de otros países habían consagrado. Esto es norma en Perú, Lima, donde está la sede de los arbitrajes. ¿Qué dice el artículo 14 de la Ley de Arbitraje del Perú? Y lo voy a decir no en beneficio de los señores consejeros, porque saben probablemente al pie de la letra el artículo, sino de quienes están acompañándonos que pueden no conocerlos. Dice así: el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje según la buena fe se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio está relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que Nova Holding ha sido, primero, ya dijimos, parte signataria del contrato de consorcio y de su convenio, y que es el que sirve de marco a toda la relación. Pero además, parte activa y determinante del resto de los contratos en los que no es signataria, EPC y contratos de suministro. Y de hecho, insisto, la verdadera parte de todos esos contratos, al ser su subsidiaria, un mero vehículo limitado a tareas de facturación. Y porque según lo que dice el récord, la que cumplió las prestaciones fue efectivamente Nova Holding, quien ahora quiere evadir la situación. Ha sido determinante en la negociación del contrato EPC. ¿Por qué? Porque ha estado en su formación. En su formación estuvo el consorcio y allí estuvieron las partes de este arbitraje, con las partes de este arbitraje. Segundo, la ejecución de los contratos, como dijimos, es la que ha hecho las prestaciones de provisión de materiales, incluidos los tubos de acero reforzado, comprometidos inicialmente y luego con provisiones adicionales conforme a los contratos de suministro. Por lo tanto, y además, por supuesto, la beneficiaria, como dijimos, se cumplen todas las situaciones comprendidas en el artículo 14 de la Ley de Arbitraje del Perú. Todo esto nos obliga a concluir que se encuentra claramente probado el consentimiento de Nova Holding para arbitrar, manifestado en forma expresa en el convenio de arbitraje contenido en el contrato de consorcio y en forma tácita en el contrato de EPC que alcanza
a su vez, a los contratos de suministros por ser contratos vinculados. Y también se encuentra en forma claramente probada la voluntad de beneficiarse y obligarse en virtud de todos estos contratos. Esta, señores, es la única interpretación compatible con el principio de buena fe, que por mandato legal es el que gobierna y guía la interpretación del consentimiento arbitral conforme al artículo 14 que se aplica en estos arbitrajes. Por lo tanto, concluyo, Nova Holding es parte de la controversia, es parte de los acuerdos de arbitraje contenidos en los contratos relacionados, debe ser incorporada y estas disputas no pueden ser resueltas sin la parte principal demandada. Muchas gracias. Gracias, doctora Corrá. Le cedo la palabra al doctor Huáscar Ezcurra, abogado de las demandadas. Gracias, señora presidenta. Gracias, miembros del Consejo. Buenas tardes. La buena fe, señores del Consejo, exige precisamente que se respete lo que se contrató. La buena fe exige que se respete el principio de que solo estará obligado por el contrato quien prestó su consentimiento. Esta no es la primera vez, señores del Consejo, que vemos un caso en el que para invertir en nuestro país, la matriz decide invertir a través de otra persona jurídica, a través de una subsidiaria. Este no es el primer caso en que, amparados en el principio fundamental de la limitación de responsabilidad de las sociedades, los inversionistas deciden organizar su patrimonio de tal forma que la inversión se canaliza en el Perú, en este caso concreto, a través de Nova Holdings Incarri. La matriz Nova Holdings LLC simplemente no firmó el contrato de suministro. Tampoco firmó el contrato de PC. Y claro, cuando en su momento quienes hoy son demandantes contrataron, ex ante imaginarse esta controversia, los demandantes en ese momento decidieron contratar el contrato de suministro y el contrato de PC con la subsidiaria de Nova Holdings Incarri. En ese momento no pidieron a Nova Holdings LLC que fuera garante. En ese momento tampoco le pidieron a Nova Holdings LLC que fuera obligado solidario, pudiendo haberlo hecho. Probablemente lo pensaron, probablemente incluso lo negociaron. De eso no tenemos información al récord. Pero lo que es claro es que de los contratos y de los hechos que se nos han explicado hoy, queda claro que Nova Holdings LLC sin duda ha tenido una participación en la vida de este contrato. Eso es indiscutible. Pero lo importante, lo relevante, es que habiendo tenido esa participación en la vida de contrato, la empresa matriz, al momento de consentir, que decidió analizar la inversión en nuestro país a través de la subsidiaria. Y la matriz no es garante, la matriz no es obligada solidaria. Desde los 90 hasta la fecha, y en nuestro país se han dado los niveles de inversión que se han dado. Hoy día, y en nuestro país hemos sido elegidos sede para el Mundial del 2030. Y se está construyendo el Estadio Incarri, que será el estadio más importante de Latinoamérica, que va a tener capacidad para más de 100.000 almas que van a gritar por el Perú, porque el Perú sea campeón. Si eso es posible, señores del Consejo, es porque en nuestro país se respetan principios básicos, como que si no hay consentimiento, no se te puede obligar. Y como si las personas jurídicas se organizan entre matriz y subsidiaria, se debe respetar el principio de limitación de responsabilidad de la sociedad. Lo que están pidiendo las demandantes, señores del Consejo, es que se cambie el contrato. Lo que está pidiendo hoy día Quirosio Constructores
y Charles Daniels lo que están pidiendo es realmente desesperadamente, como la empresa con la que contrataron, que fue Nova Holdings Incarri, hoy día es insolvente por los riesgos propios del negocio, están desesperados por cambiar el contrato. Esa es la real intención de este arbitraje. Quieren traer a la mesa a la matriz con la que saben no contrataron, porque están desesperados. Pero ante lo que estamos realmente ante un error en cuanto a cómo se contrató en el inicio. Si querían mayor protección que la que consideraron les daba la subsidiaria, pues debieron negociarla, debieron contratarla y no lo hicieron. Es por estas razones, señores del Consejo, que solicitamos que el Consejo, al amparo de las facultades que le otorga el reglamento, rechace prima facie el que se incorpore a Nova Holdings LLC, la matriz, en este arbitraje, porque simplemente no existe convenio arbitral. Simplemente no existe convenio arbitral. Lo que hemos escuchado es una interpretación equivocada del artículo 14, que prevé precisamente la extensión del convenio arbitral. Si uno lee detenidamente el artículo 14 dice muy claro, sí, hay que considerar las circunstancias, para ver si las circunstancias determinan en buena fe que hay consentimiento. Y no he escuchado ni una sola palabra, ni tampoco he encontrado en el récord ninguna sola evidencia de que las circunstancias de esta participación activa durante la vida del contrato reflejen que hay consentimiento. No basta la participación activa en la celebración, en la ejecución del contrato. Tiene que ser una participación activa que determine que hay consentimiento en buena fe. Y acá no lo hay. Y por eso es que no hemos escuchado que lo haya. La demandante tenía la carga de probar y no ha probado ese consentimiento. Al contrario, las circunstancias, repito, que reflejaban que hubo esta participación activa, pero no obstante eso, se decidió que Nova Holdings LLC no firmara ni el contrato de suministro ni el contrato EPC, más bien reflejan que no hay consentimiento. Esa fue la intención. Y por lo tanto, el artículo 14, aplicado correctamente, no determina que deba incorporarse a este proceso a Nova Holdings LLC. Por estas razones, señores del Consejo, solicitamos el rechazo prima facie de este pedido, porque simplemente en este caso no existe convenio arbitral. Gracias. Gracias, doctora Ezcurra. Doctora Corra. Bueno, brevemente. Aquí nos han hablado de las inversiones y traído una suerte de cuco, de que si se extiende la cláusula arbitral no va a haber inversiones en el Perú. Pues las hubo. El artículo 14 existió y se habrá extendido más de una vez justificadamente los convenios arbitrales. Así que acá, entre mayores, no creemos en los cucos. En cambio, creemos en lo que está escrito y creemos en los récords de nuestros casos. Y allí lo que encontramos es, primero, un consentimiento arbitral expreso en lo que ha sido el contrato marco. Segundo, una evidente incapacidad o imposibilidad, pero porque son los hechos, no son los profesionales, son los hechos que a veces no nos permiten continuar argumentando, digo, una imposibilidad de negar esta única realidad económica, esta única finalidad y estos contratos inescindiblemente conectados. Y la circunstancia, como aquí se ha dicho, de una participación determinante, simplemente por haber sido quien cumplió los contratos y se benefició de ellos. La palabra circunstancia, por otra parte, no está en el artículo 14. Lo que está es la participación activa y determinante en los contratos que contienen el convenio de arbitraje o aquellos que se relacionan con el primero, que es exactamente lo que tenemos aquí. Sin embargo,
debo decir que si Nova Holdings insiste y sigue insistiendo en negar lo que ha hecho y en tratar de evadir lo que ha firmado y el consentimiento que ha prestado expresa y tácitamente, entonces nos obliga a entender que lo que puede haber aquí es lisa y llanamente un fraude. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una compañía, Nova Holding, que crea un vehículo que no le da más que un rol de facturación y luego quiere utilizar ese vehículo para evadirse de su compromiso arbitral, en primer lugar, y en todo caso lo que podrá ser una discusión de fondo que es su responsabilidad y que no es lo que estamos discutiendo aquí y que es escindible respecto de el consentimiento arbitral. ¿Y por qué digo esto? Porque si tiene a su subsidiaria y utiliza a su subsidiaria para evadirse del arbitraje que consintió y eventualmente, argumentando insolvencia, pese a que puede hacer aportes de capital, evadir su responsabilidad en el contrato que cumplió y del que se benefició hasta el momento, entonces lo que hay es claramente una finalidad de frustrar el arbitraje y de frustrar también el cumplimiento de los contratos. Eso es una razón independiente, adicional, de extensión de la responsabilidad, que en su caso voy a solicitar a los señores miembros del Consejo que también tengan presente. Gracias. Gracias, doctora Corra. Doctora Ezcurra. Muy brevemente, señores del Consejo. En primer lugar, la referencia al artículo 14, repito, es equivocada. Y vamos a la literalidad del artículo. El artículo 14 dice: el convenio se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje según la buena fe se determina por, y ahí sigue su participación activa, en la negociación, celebración y ejecución del contrato. Tiene que probarse que hubo consentimiento en buena fe. En este caso, señores del Consejo, no hay prueba de consentimiento. Al contrario, lo que tenemos es más bien evidencia, por lo que se ha explicado, de que en este caso se decidió no vincular a la matriz. Recordemos la norma de derecho peruano que se ha citado, que obliga a contratar EPC con un contratista radicado en Perú. Primero, esa norma no prohíbe que la matriz sea garante. Esa norma no prohíbe que la matriz sea obligado solidario. Eso en primer lugar. Y segundo, no hay ninguna norma que prohíba que la matriz sea parte contratante en el contrato de suministro. Y acá las obligaciones que se dicen han sido incumplidas, precisamente son las del contrato de suministro. Y no hay nada que impida que la matriz hubiera sido obligada por ese contrato. Decidieron que no lo fuera. En segundo lugar, hoy día, recién en la réplica, se presenta el argumento de fraude. Es un argumento nuevamente desesperado, con la única intención de persuadir al Consejo de que hay que dejar sin efecto la limitación de responsabilidad. Le dice, estaríamos ante un caso de fraude donde el principio de limitación de responsabilidad debería llevar a que el Consejo considere que la obligada es la accionista de la subsidiaria. Es un intento desesperado de llegar a la matriz. Pero el fraude tiene que probarse. No hay una sola prueba en el file. Lo único que hay en el file son hechos que reflejan que, en efecto, Nova Holdings Incarri ingresó en una situación de crisis y hoy día está en insolvencia porque la actividad empresarial implica riesgos y los riesgos implican que algunos sobreviven y otros perecen. Parte de los riesgos naturales del negocio. Eso no puede ser considerado, pues, fraude que justifica levantar el principio de limitación de responsabilidad. El impacto que eso tendría, señores del Consejo, sería terrible en términos de seguridad jurídica, en términos de afectar el desarrollo de las inversiones.
Gracias, doctor Ezcurra. Bueno, creo que podemos discutir por horas si hay un grupo de contratos o no hay un grupo de contratos, si fue parte signataria o no, pero lo que creo que es indiscutible es que Perú es sede del Mundial y con esa idea queremos quedarnos. Bueno, les agradezco mucho en esta primera parte. Gracias. Gracias. Queremos ahora salirnos un poco de, como les mencionaba, en esta primera parte se asignaron estas posiciones, pero ahora queremos salirnos de estos roles y compartir con ustedes algunas apreciaciones ya de como abogados del futuro, digámoslo así, que han visto estos casos en la práctica. Entonces me gustaría hacer unas preguntas al panel. En primer lugar, ¿qué ajustes harían ustedes a estos contratos si fueran los abogados que negociaron a fin de evitar situaciones como las que hemos discutido? Empezar yo. Bueno, precisamente cada vez que me imagino que todos hemos estado en una situación similar a la que acabamos de ver, en el que el consentimiento no es claro, ¿no? Entonces, el primer tip práctico de cómo evitar caer esto es precisamente que si hay consentimiento arbitrar, debe quedar expresamente plasmado en el contrato. Entonces, en este caso hubiese sido muy sencillo simplemente hacer una incorporación por referencia expresa al contrato de consorcio, al contrato de suministro, o como planteó Huáscar, la ejecución de un contrato de garantía donde expresamente estuviese responsable la casa matriz. Pero a efectos prácticos, en este caso es un poco curioso porque normalmente cuando peleamos en este tipo de casos es porque queremos tener a la parte que realmente tiene los fondos y la capacidad de ejecutar en el contrato en el arbitraje, y en este caso sí ya estaba la matriz, ¿no? Entonces, quizás un punto adicional, no como punto práctico, sino algo que pudiésemos pensar de cómo ocurriría este caso en la práctica, es que no tendría que haber un argumento o una pelea sobre la jurisdicción, sino hasta qué punto el contrato de suministro puede entenderse como formar parte del contrato de consorcio, pero sin necesidad de extender la cláusula arbitral, porque ya hay una cláusula arbitral que ayuda a levantar reclamos directamente a la matriz. Gracias. Sí, y sobre la base de eso, Isabela, creo que, bueno, tú mencionas el consentimiento y todos hemos mencionado el consentimiento y creo que es un tema no menor y todos sabemos que es, digamos, la piedra angular del arbitraje, ¿no? Y como un tip adicional, yo creo que, unido a lo que mencionabas, creo que es determinante que esté muy bien definido quiénes son las partes en el contrato, algo que puede parecer bastante obvio. Creo que es muy importante ver cuál es el alcance de la definición de las partes bajo el contrato, y específicamente en la cláusula de solución de controversias se puede ampliar la definición y decir exactamente estas son las partes que se van a entender, digamos, como parte contractual, ¿no? No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo agregaría también que como existen las doctrinas, incluso las normas que hablan de extensión del convenio arbitral, diría el consejo inverso, ¿no? Si realmente frente a ese riesgo, porque el riesgo está, ¿sí?, de que se pueda interpretar, si no hay voluntad de que haya una extensión y se quiera blindar, bueno, hay que hacer la manifestación de voluntad contraria, ¿sí?, para que esto no sea algo que termine sujeto a una interpretación que, por supuesto, no necesariamente y no vamos a controlar porque es de terceros. Entonces, no solo los resguardos respecto de quien quiere eventualmente saber que eso se va a tratar como una relación o una única relación económica, etcétera, sino al revés. Los resguardos al revés cuando esta es la intención. Creo que no se pueden negar, más allá que en Perú definitivamente es innegable, porque está recepcionado legalmente, más allá del Perú no se puede negar que estas doctrinas viven, ¿sí?, y en definitiva los tribunales pueden tener eventualmente posiciones y lecturas distintas, más proclives o menos proclives a una lectura extensiva de los convenios de arbitraje. Entonces, diría, tanto por el sí como tanto por el no, entender que la redacción de la cláusula y la expresión de la voluntad real y su alcance en forma expresa y lo más claro posible, siempre es conveniente.
Gracias. Sí, Óscar. sí, yo eso añadiría que, a ver, es usual que cuando se miran esos problemas, en los despachos de abogados tienes una clara separación entre el equipo que ve la parte transaccional y el equipo que ve resolución de controversias, arbitraje. Y por eso ocurre que muchas veces las cláusulas arbitrales son lo que vemos, ¿no? Y claro, quienes estamos en arbitraje vemos problemas en la cláusula arbitral que probablemente quienes están en el equipo transaccional no vieron. Y por eso hay cláusulas patológicas. Ahora, si a eso le añades el caso peruano, ¿no?, que tiene la cláusula 14 que se refiere a la extensión del convenio arbitral con todas las complejidades que ha generado su interpretación, yo creo que eso obliga en mayor medida todavía a que el equipo transaccional, que mira los contratos ex ante la controversia, tiene que coordinar con el equipo arbitral. Porque si ya mirar la cláusula arbitral sola, en abstracto, puede ser complejo, mirarla para una legislación que tiene el artículo 14, con los problemas interpretativos que hemos visto, es obligado, ¿no? ¿Y eso qué significa para mí en los casos concretos que nos toca ver? Que cuando miremos contratos, primero, es cierto lo que decía, esto no lo digo en el rol de abogado, que sostiene algo que no cree. Acá no he jugado ese rol y nunca lo juego. Esto lo digo en el rol de lo que realmente considero. Creo que es muy claro en nuestros países en Latinoamérica que las inversiones se dan como se han dado en este caso. La matriz participa activamente en la licitación, por ejemplo. Claro que participa activamente. Son las que hacen el contacto con el gobierno. Son las que eventualmente conforman el consorcio y hacen todas las gestiones para presentar el expediente y la propuesta económica y técnica. Pero luego al momento de que ya hay que firmar el contrato y hay que empezar a ejecutarlo, se constituye una subsidiaria. Eso es usual. Claro, el artículo 14 genera un riesgo tremendo, porque si se empieza a interpretar como equivocadamente proponía la contraparte, si se empieza a interpretar que por el artículo 14 puede jalar a la matriz por su participación activa, eso realmente tendría un impacto terrible. Yo creo realmente, sinceramente, que es una interpretación equivocada del artículo 14, y creo que para evitar esas interpretaciones equivocadas, lo que tenemos que hacer quienes tenemos la oportunidad de participar ex ante en el diseño del contrato es poner expresamente, como dice Caterina, quiénes son las partes, poner expresamente quiénes no lo son. Yo pondría ese blindaje y poner expresamente, si queremos obligar a la matriz y la matriz no quiere ser parte, pero hay un acuerdo para que sea garante o algo similar, pues ponerlo expresamente. Si vienes a Perú y vas a tener una operación de este tipo, con mayor razón por el artículo 14, pongamos las cosas claras. Ese sería mi consejo. Gracias. Sí, Aníbal. Una cosa que dice Óscar que sería bueno subrayar. No basta con redactar bien el convenio arbitral y redactar los contratos. Hay que conocer el derecho que se les aplica, ¿no? Y a veces, bueno, si tú vives ese derecho, pues tienes que poner en práctica tu conocimiento, y si no lo conoces tienes que pegarle un telefonazo o hacer un Teams con tu colega en Chile, en Argentina, en Washington, que sí que lo conoce, porque hay problemas que se plantean de manera recurrente. Uno es el alcance de los convenios arbitrales. Puedes haber redactado perfectamente el convenio para tratar de limitar quién queda vinculado y quién no queda vinculado por él, pero de pronto te encuentras con una norma como el artículo 14 de la ley de arbitraje que te puede trastocar esos planes. Hay otras preguntas en las que el derecho de la sede del arbitraje puede ser decisivo. Tenemos un caso EPC, tenemos un contrato EPC en el supuesto práctico. Situación habitual en el EPC, tienes al dueño tratando de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, la famosa boleta. ¿Cuánto de fácil es hacer eso en la sede o en el lugar donde está prestada la garantía? Te puedes encontrar con medidas cautelares adoptadas por el tribunal y luego desechas por un juzgado, ¿no? O sea, hay 5 o 6 problemas clásicos que tienes que tener en radar en el momento de redactar el convenio arbitral y que muchas veces no los vas a resolver solo con una buena pluma, con una redacción afinada. Está bien meterse en el derecho. Gracias. Sí, y Óscar, un poquito para agregar lo que mencionabas en el tema de la participación de la matriz, creo que aún es más saltante si ya estamos en una etapa de reclamo, ¿no? Porque creo que es perfectamente normal y hasta responsable
que la matriz se involucre cuando ya surjan los problemas, pero otra cosa es que haya dado a entender que es una parte, ¿no? Entonces, les hago otra pregunta. ¿Qué consideraciones han visto en la práctica al momento de decidir si incorporar o no a una parte al arbitraje? Bueno, a ver, en el rol de counsel no tengo ninguna duda que es lo más conveniente estratégicamente para la posición que uno asume, ¿sí? De defensa, o sea, demandante o demandado. Esto es así. O sea, la realidad es así. No hacemos un análisis catedrático de la cuestión. Vemos los hechos, vemos lo que tenemos y vemos en qué medida conviene o no conviene que haya incorporación de no signatarios o, digamos, de quienes no firmaron, sean estos no signatarios o terceros, de partes no signatarias o terceras. Eso es lo primero que diría, ¿sí? En ocasiones es el no signatario el que quiere iniciar junto con el signatario y estar desde el día 1 en la controversia y controlando la controversia. Es decir, que esto es movible, ¿sí? Eso es lo primero que diría. Como eso es así, esto es caso por caso. Si uno dice, ¿qué tendrías en cuenta? Caso por caso, porque en cada caso miré en qué medida me fortalezco porque aparece porque hago aparecer otros contratos, porque esto puede ser por múltiples contratos, como hemos visto, con cláusulas que alegamos que son compatibles, o eventualmente quiero rechazar eso. Vamos a dar ciertos ejemplos prácticos, no vamos a dar detalles, pero con el doctor Aníbal Sabater compartimos alguna oportunidad un caso, que fue un placer por otra parte, y eventualmente en ese caso analizamos que extender a otros contratos que tenían las partes era conveniente. ¿Pero por qué? Y bueno, porque daba leverage en esa discusión. Y además permitía hacer una reconvención. Y eventualmente si uno tiene un reclamo que tiene que contestar y está medio flojo, y incorporando otras relaciones paralelas y vinculadas, donde no está tan flojo, sino el flojo es del otro lado, entonces se entiende que es mejor que toda la disputa se vuelque y entonces las posiciones relativas cambian. Ese es un caso, pero puede ser exactamente el inverso, ¿sí? Entonces, diría a tu pregunta que esto realmente es de estrategia y que los hechos del caso y lo que conviene o no conviene depende de estas múltiples circunstancias, entre otras, en qué medida fortalece o debilita la posición de la parte. En el caso que comentaba María Inés, que fue muy entretenido, daba leverage, pero también te complicaba la vida, porque añadías partes, añadías contratos, tenías que manejar más reclamaciones, más expertos. Hay un tema bastante interesante que estaba en el caso práctico y del que no hemos hablado, que tiene mucho que ver con la pregunta de Caterina. En el caso práctico, el contrato que está arriba del todo es el EPC. Aunque no digo que no estoy convencido de lo que he dicho, creo en la representación de los papeles, pero hay un tema que hemos soslayado, yo creo que todos. ¿Cómo influye a tu caso, si tú eres un contratista o un miembro del consorcio contratista, cómo influye a tu caso disparar una disputa bajo el acuerdo EPC, que es un acuerdo en el que el dueño es parte? A lo mejor el dueño no va a ser parte del arbitraje, ya es una cosa un poquito inusual, pero probablemente en un caso como este, en el caso práctico que teníamos, el dueño va a estar inquieto cuando te encuentras con que tienes a tus contratistas peleándose con disputas bastante severas. De hecho, en la práctica lo que yo he visto es más bien lo contrario. Los contratistas a lo mejor se llevan fatal, pero para no transmitir una sensación de pánico o de crisis ante el dueño de la obra, se abstienen de formular reclamaciones. De hecho, primero van contra el dueño y luego, en función de cómo les haya ido contra el dueño, inician ellos las reclamaciones entre sí. O sea que, en respuesta a la pregunta de Caterina, hay muchas consideraciones que a veces no son tan puramente jurídicas, son más bien económicas y de gestión de contrato antes que jurídicas, que son muy importantes a la hora de decidir a quién demandas y cuándo y dónde.
Pues solamente para añadir algo más, que para no repetir lo que han dicho muy bien el resto de los ponentes, es que también cuando eres el demandado puedes tener grandes intereses en añadir nuevas partes. A nosotros nos pasó en un caso reciente en donde uno de nuestros clientes estaba siendo demandado por un SPV, una corporación, y nosotros teníamos reclamos en contra de la persona, contrarreclamos en la persona que había establecido ese SPV. Entonces no íbamos a poder levantar esos contrarreclamos, y al tener la capacidad de hacerlo, obviamente el leverage que tendríamos a nivel de negociación hubiese sido bastante importante. Pero más allá de eso, había una gran preocupación de que, aun cuando teníamos bastante seguridad de que íbamos a ganar el arbitraje, ¿qué hacíamos con las costas? Porque es una compañía que se iba luego a declarar insolvente, no iba a poder pagar el laudo y no se iban a poder pagar los abogados después del procedimiento. Entonces, las consideraciones de añadir partes pueden estar presentes tanto del lado del demandante como del lado de la demandada. Sí, yo ahí quería referirme a, digamos, algunas definiciones estratégicas que creo que son importantes cuando te toca ser abogado en casos donde hay esta discusión. Creo que el artículo 14 lamentablemente puede prestarse a demandas que sin sustento pretenden jalar a la matriz, ¿no? Por la discusión interesante que hemos tenido. Y claro, si te toca defender a compañías que se han organizado precisamente, la subsidiaria ejecuta el contrato, ejecuta la inversión, pero la matriz tiene una participación activa durante la vida del contrato, hay este riesgo, ¿no? Y claro, cuando viene la demanda, imaginemos un caso CCL, el demandante primero tiene que pasar por el filtro del Consejo, ¿no? Y el Consejo, como decía en la argumentación, tiene la facultad para prima facie rechazar si considera que no hay convenio arbitral. Claro, pero el Consejo, pongámonos en su lugar, está en una situación complicada, porque claro, si la demandante aporta un nivel razonable de argumentación e incluso de evidencia que le hace al Consejo pensar que el tribunal estaría en mejor situación de analizar el argumento de extensión de convenio arbitral, escuchando a los testigos, eventualmente revisando pericias legales, si el tribunal es extranjero, el Consejo lo que debería hacer es pasar el asunto, o sea, admitir que se incorpore a la parte no signataria y pasar el asunto al tribunal. Y de hecho es lo que, yo diría, en términos de tendencia suele pasar. Con lo cual el incentivo estratégico para estas demandas se incrementa, porque el demandante lo que quiere es leverage. Puede que sepa que no tiene caso, que sepa que va a perder ante el tribunal la idea de jalar a la matriz, pero no importa. Juego a la chance de pasar del Consejo, porque ante el Consejo lo más probable es que pase, que aporte una argumentación suficiente, y luego ya ante el tribunal plantearemos el mejor caso posible. Pero claro, eso significa que la matriz va a tener que entrar al proceso. Y significan, como mencionabas, tus costos. Y significa eventualmente generar lo que quería el demandante, que es un ambiente diferente para negociar mejor. Ahora, ¿a qué voy con esta explicación? A que yo creo que es importante aquí, bueno, y esto todos ustedes lo saben, el arbitraje será tan bueno o no lo será dependiendo de la calidad de tu tribunal arbitral. Y yo creo que aquí la decisión estratégica más importante del abogado, el abogado que se enfrenta a este tipo de demandas, además de, por supuesto, si estuvo ex ante, hacer un buen contrato, pero ya ante la antesala de la controversia, designar un tribunal que por su composición, por sus características, tú sabes que tiene la cultura, ¿no? Que la cultura imperante es que si hay una demanda sin sustento y hay una clara parte perdedora, pues la parte perdedora tiene que asumir todos los costos y costos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Esa es la única protección que hay contra demandas que, equivocadamente amparadas en el artículo 14, buscan por objetivos estratégicos simplemente demandar una matriz cuando saben que no tienen un caso. Ahí la clave, creo, está en tu tribunal arbitral. Y acá mucho tiene que ver con cuál es la cultura imperante, ¿no? Porque una cosa es que la ley sea clara o el reglamento sea claro en que la parte perdedora paga todo.
Pero la ley también deja claro que el tribunal tiene discrecionalidad. Y a mí sí, les soy franco, me preocupan los tribunales, que son los que busco no elegir o no proponer a mis clientes, los tribunales que básicamente lo que dicen es mitad-mitad en cuanto a los costos. Aunque hay una parte claramente perdedora, mitad-mitad, ¿no? Mejor en eso no nos peleamos con nadie. Se han defendido razonablemente, estuvo interesante lo que planteó, pero perdió. Entonces, si perdió, tiene que pagar todos los costos. Para mí eso es fundamental en la decisión estratégica que como abogado me toca proponer a mi cliente. Gracias, Huáscar. Una última pregunta para todos y sería, ¿qué consejos prácticos pudieran dar a los clientes sobre la conducta que tienen que tener en la celebración, negociación y ejecución de los contratos? Y esto lo menciono un poco recogiendo lo que hemos conversado, porque, por ejemplo, cuando hay un nuevo proyecto y se forma una empresa de vehículo que no es inusual, muchas veces se comparte el personal de la matriz al inicio del proyecto, ¿no? Entonces, como yo decía, es muy importante la definición de partes, pero no solamente en el contrato, sino ver cómo actúan estas personas. Entonces, por ejemplo, un consejo sería que quede muy claro qué sombrero están usando para determinadas actuaciones, ¿no? Que quede muy claro cuándo está actuando la matriz y cuándo está actuando la subsidiaria. Sí, por favor. Me ha tocado. Sí, no, es una pregunta muy buena y de hecho es un problema muy frecuente en los casos de construcción, no solo en lo que se refiere a las relaciones filial-matriz, sino también en lo que se refiere a las relaciones de miembro del consorcio y consorcio. Muchas veces, en el caso típico en el que las cosas van mal en el proyecto de construcción y el consorcio quiere reclamar frente al dueño, luego también hay disputas dentro del consorcio y el miembro A del consorcio le pone mala cara en una reunión al dueño y le dice que la culpa de todo es del dueño, pero luego se da la vuelta y en una reunión interna del consorcio dice que la culpa es de B o de C, que son también comiembros del mismo consorcio. No es infrecuente. Como sé que mis colegas también van a tener mucho que decir, un consejo muy rápido. Una buena política en esas situaciones en las que puede haber un conflicto de interés es precisamente el contrato de consorcio definirlo. Y decir, por ejemplo, que el representante del consorcio que va a interactuar con el dueño de la obra no será luego representante de la parte a la que pertenecen negociaciones internas dentro del consorcio en relaciones derivadas de la disputa. Sí, yo nada que decir. Creo que ese es el punto clave, ¿no? En el contrato, regularlo claramente. Sí, no tengo más nada que agregar, solamente rescatar el hecho de que la cláusula arbitral tiene que ser clara, ¿no? Porque al final, como dijimos al principio, estamos en este problema precisamente porque la cláusula no lo es. Cuando estaba preparándome para este panel, uno de los artículos que tocaba el tema de grupo de contratos hablaba de cláusulas modelos que Disney Corporation utiliza en sus contratos, y hablaba incluso que llega hasta lejos, tan lejos como a decir cómo deben constituirse el tribunal en casos de multi-contract arbitration y cosas de ese estilo. Entonces, realmente, si eres una corporación que ha visto esto varias veces y tienes un modelo de negocio bastante establecido, trabajar con tus abogados de arbitraje y transaccionales en diseñar cláusulas modelos que anticipen cualquier disputa y que realmente valga valer el consentimiento de las partes. Bueno, a ver, ¿qué puedo agregar? Porque ya se dijo casi todo. Es que, a ver, en primer lugar hay unas realidades, ¿no? Porque nosotros hablamos aquí y todo con el diario del día lunes sería fácil readecuar. Luego está la realidad, la cultura de las matrices, etcétera, que no siempre son manejables, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que eso puede derivar en un conflicto posterior. Eso en primer lugar para ser realistas. Siempre tocar la tierra es importante. No obstante, sí creo que hay ciertos resguardos en función de cuál es el entorno, ¿sí?, imperante en la jurisdicción o donde esto se va a resolver. En el caso de el Perú, con esta norma, ¿sí?, y con esta probablemente a partir de la misma norma, toda una extensión de jurisprudencia y de doctrina, es probablemente más amplia que en otras jurisdicciones, ¿sí?, que esto puede no verse de esta manera. Uno debería ser cuidadoso, como mínimo, ¿sí?, evitar esa sobreactuación indiscriminada, que eso además quede en registros, ¿no?, porque
definitiva son las pruebas y las principales pruebas y las más fuertes. Todo esto es importante en la medida que esto se pueda hacer. Por supuesto que hay una variedad de situaciones en donde la participación, ya que lo trajo varias veces aquí también, no se sacó el traje, el doctor, la participación activa y determinante. Sociedades de vehículos es indiscutible que se usan siempre, además las legislaciones, sobre todo en contratos estatales, la exigen. Eso no significa que ese vehículo sea una estampa o una operativa. Cuando termina siendo una operativa, diluye mucho la posibilidad de poder encontrar allí las derivaciones de una extensión, ¿sí? En ausencia de un convenio como el del contrato de consorcio. Pero fuera de eso, diluye más. Si sigue siendo una oficina que pone sello, factura y no hace mucho más, bueno, digo, en general esto no lo vamos a determinar nosotros, es la realidad de los hechos. Eso va a dar más elementos, más cuerpo para un argumento bajo el artículo 14 de la ley peruana. ¿Cómo se puede evitar todo esto? Bueno, por ejemplo, decidiendo que la sede en el 2023 fuera Argentina, ¿no? Esa es una forma bastante fácil de no encontrarnos con todas estas contingencias. Era bastante esperable, sobre todo justo, dirán varios de los que están aquí, ¿sí? Que fuera Argentina, que no tiene el artículo 14 de la ley de arbitraje del Perú y tiene una jurisprudencia que sigue, pese a todos los cambios legislativos, considerando, diciendo que la cláusula arbitral o los convenios de arbitraje se interpretan restrictivamente. Y después sigue con todo el resto. Entonces yo digo, siempre se pueden tomar otras buenas decisiones, ¿no? Que nos eviten estar en el arbitraje con contrato complejo. Gracias. A eso Marinés diría que ya que tienen la copa nos dejen la sede. Tenemos una pregunta del público y es, ¿cambiaría la argumentación de los demandados si el accionariado de Nova Holdings Incarri es 99% de Nova Holdings LLC y 1% pertenece al abogado de ellos? Y son parte de los elementos que se toman para considerar la extensión. Cada caso hay que analizarlo, pero en lo que sería la doctrina del grupo de empresas, el control de la subsidiaria y otras más situaciones, porque no es solo eso, contribuye. Pero no, nuevamente, y acá sí es importante, el solo control no es disparador de una extensión del convenio de arbitraje, ¿sí? Volviendo, en Argentina esto está dicho por la jurisprudencia. Sigo, sí, no. Pero quiero decir, eso es así incluso en la doctrina del grupo de empresas, ¿no? El solo control no obstante, si hay control y un control tan determinante y el resto de las circunstancias, como dice mi colega, que hay que probar, entonces podemos estar en una situación donde algún tribunal entienda que hay que extender. Gracias. No hay consentimiento. Bueno, les agradecemos mucho y esperemos que hayan disfrutado del workshop.